de su plan de restauración. Ay, no, esto no funcionó. Creía. Para comenzar, un plan de restauración. Y vamos a mirar entonces Isaías 49:6. ¿De restauración de qué? ¿Qué se debe restaurar? Pues algo que está dañado, que no está completo, ¿cierto? Cuando uno manda a restaurar un mueble porque entonces ya está pelado, una pata partida, eso, hay algo que está ahí como cojeando, que es ese pueblo de Israel, que en este momento no está completo, pero ya empezó ese plan de restauración. Isaías 49:6. Isaías 49:6, yo creo que se puede leer desde el 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué bonito, sí. Qué bonito. Bueno, entonces, nosotras en las charlas pasadas vimos cantidad de profecía, donde Dios promete restaurar, ¿qué? Su pueblo. Y que también vimos por mano de quién lo iba a hacer, de un Mesías. Sí, eso lo vimos. Y efectivamente la profecía se cumplió cuando llega nuestro Mesías Jesús. Y entonces empieza ese plan de restauración. O sea, eso toma tiempo. Las cosas no es como uno piensa, ya como él llegó ya se restauró. Y no, o sea, los tiempos y designios de Dios no son y no conectan con la mentalidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Son procesos graduales y son procesos que pueden tomar todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Además que hay que cumplir unos tiempos que ya están destinados, que enlazan y conectan con los días de la creación, ¿no? Recordemos que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él llegó hace 2000 años y todo este tiempo, desde que Él llegó, ya empezó ese plan de restauración. Entonces, en todos los siglos y en todas esas épocas que han transcurrido en la era común, siempre Dios ha ido sacando personas de ese oscurantismo, de ese sistema religioso que nos doblegó, que nos dominó y que nos hizo... Por 18 siglos nos lleva encorvados. Es un tema ahí, así, o sea, como borregos. Pero siempre porque Él va a restaurar, o sea, siempre va a tener un grupito de personas que vamos a despertar. Estamos despertando, como la profecía del valle de los huesos secos, que ahí dice, y todos estos huesos, ¿quiénes son? ¿No? Le pregunta al profeta. Estos son la casa de Israel, estos que se perdieron, que aquí está la incógnita. Esos pues, van poco a poco. Y es por eso cuando uno despierta y hace clic y conecta, dice, claro, es que hay que obedecer. O sea, sí creemos en Jesús, claro que Él murió y resucitó, y Él es la salvación, pero ¿qué le debemos? Obediencia. Así de sencillo, así de simple. Bueno, entonces, 3 cosas. Yo hice como para temas pedagógicos, 3 cosas por las que tenía que venir un Mesías a morir. Entonces, 1, para expiar pecados de muerte. Para expiar pecados de muerte. ¿Qué cometió Israel? Israel, este pueblo, cometió pecados de muerte. ¿Qué significa pecados de muerte?
pecados graves. Graves. Pues Que todos son graves. solamente podían ser expiados con la misma vida. Entonces vamos Ahí a acabamos de ver Deuteronomio entonces 22, 22, sí. vamos a conectar todo, desde el precepto legal, donde está la norma legal, en la Torá. Entonces vámonos a Levítico 20:10. Culpa. Entonces Israel, y como ya volvemos y lo decimos, ¿cómo asemeja a Dios a ese pueblo de Israel? Siempre como una mujer. Y en unos casos, como una mujer adúltera. ¿Y adúltera por qué? Porque cambió al Elohim, al Dios, al Creador único y verdadero, por mil. Ahí vemos. Con un becerro. Con unos becerros. Cometieron ese pecado gravísimo. Acuérdense que en las 10 palabras o 10 mandamientos, el primero es no tengas dioses ajenos. O sea, yo soy Yud Hei Vav Hei, ¿no? Vuestro creador, vuestro Dios. O sea, yo los saqué de tierra de Egipto, o sea, fui yo. Yo soy el único Dios, Él se presenta, Él les da más una razón grande, o sea, que es semejante esclavitud. Entonces, solo a mí, no me vayan a cambiar. ¿Y qué hicieron? Miren. Cambiaron por y dos entonces, becerros. ¿cuál es, cómo se puede expiar esto? ¿El adulterio? El adulterio con la muerte. Ay, se nos complica la vida. Vamos a hacer otra concordancia con otra norma legal en Deuteronomio 17, 5 y 6. Decías. Entonces vamos a Jeremías 3, 8. Y nos está hablando el profeta de ese comportamiento que tuvo tanto el reino del sur como el reino del norte. Y una situación ahí interesante que tuvo nuestro creador con el reino del norte, o reino de Israel, o casa de Israel. Ahí nos lo deja saber muy clarito. Claro, Jeremías. Y luego vamos a ver las implicaciones que eso tiene cuando llega el Mesías. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ambas cometieron, ambos pueblos, ambas casas cometieron ambos reinos pecado de adulterio. Pero hay una diferencia. Pero sí, hay una diferencia. Buen punto. Buen punto. Sí, leamos nuevamente, no. Lo voy a leer. Jeremías 3:8. Ella vio, o sea, casa de Judá, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. O sea que los había divorcio. O sea, el creador le dio carta de repudio a eso. Carta de divorcio. Carta de divorcio. Sí. Y sabiendo esto, estos de aquí del reino del sur, porque dice, pero no tuvo temor. No tuvo temor a aún sabiendo. Sí. Sino que también fue ella y fornicó. Pero no le dio carta de divorcio a Judá, al reino del sur, solamente al reino del norte. Bueno. Pero es que dice más adelante. Bueno. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación. Su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Claro, hicieron imágenes de piedra y de leña. Claro, cambiaron la gloria del Dios verdadero por imágenes hechas con mano de hombre. Bueno, ahora para entender eso que nos está diciendo el profeta Jeremías, lo vamos a conectar nuevamente con precepto legal en la Torá, en los mandamientos. Vámonos a Deuteronomio. O sea, ¿por qué? O sea, yo lo que quiero que entendamos es por qué nuestro creador le dijo a Jeremías eso de que carta de repudio, porque eso así como esa manera como tan fuerte, y como siempre digo, sí, porque siempre Dios está asemejando a Israel con una mujer,
¿sí? Y con una relación donde ya no más, hasta aquí, mire lo que usted hizo, chao, tome, bien pueda. O sea, le doy carta de divorcio, no más, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde será que lo saca Dios? Pues debe ser porque está en algún lado. O sea, yo le hablo así al profeta Jeremías, en esa, como con esos simbolismos o ese lenguaje simbólico, pero no fue que se ocurrió ahí. A Jeremías se le ocurrió. A Jeremías ahí, sino que todo eso tiene soporte ¿en dónde? En la los Torá, mandamientos. En los Sí. mandamientos. Entonces vamos a Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es claro, ¿cierto? Sí. O sea, O necesitamos otra lectura. Necesitamos otra lectura. Entonces yo la hago. Dale. Sí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, ya sabemos. ¿Sí le queda claro? Ahora sí. Le entrega. Entonces le entrega carta Carta de repudio o de divorcio. Pero hay que váyase. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Claro, se tiene que ir. Y es libre. Y es libre. O sea, ya quedó divorciada. Por eso el puede divorcio juntarse con sí otra. es aceptado. sí, claro. Que es lo que siempre nos han dicho que Que es no. el divorcio. No. Ahora, Sí, mira, aquí dice la carta de divorcio y puede irse y casarse con quien quiera. con quien quiera. Lo que no puede es volver a juntarse con su primer marido. Si ella vuelve y se divorcia del segundo, Es que entonces, regresa. y regresa, ese primero no. Ya no. Jehová no Ya lo así es permite. el hombre, o sea, así se va y... Ella puede seguir casándose con el que quiera, pero no puede volver con el primer marido. No, ya No, con ese. Y así, ¿no? Sucesivamente. Y así sucesivamente. Bueno, o sea, regresar con Ella el no puede que regresar estuvo con el que ya casada. estuvo casada. No, ahí dice esa abominación. Sí, esa abominación. Bueno, No. ya le vio todos los defectos que le va a encontrar. ¿Para qué la quiere recibir ¿Para qué? otra vez? Sí. ¿Para volverla a envilecer y volverla a acabar? No, vaya y Ahora. sabe que búsquese otra vez si de pronto ese sí la quiere de verdad. Ahora entonces llevémoslo al plano Profético. profético, porque es que todas las cosas que Dios habló a los profetas no las hablaba de forma o sea, novedosa, Independiente. no, suelta, como una rueda suelta, no, todo conecta. Entonces ya sabemos que cuando el Creador le habla a Jeremías y le dice, mire lo que hizo Israel, y yo le di carta de repudio, y Judá no le importó eso, y también hizo lo mismo, entonces Dios le entregó al reino de Israel Carta de divorcio. Carta de divorcio. Y vaya, Y vaya haga por lo el que mundo, quiera. haga lo que quiera. Siga, si quiere irse revolcando con las demás deidades, bien lo puede hacer. Pero mire que aquí empieza una situación a complicarse. Para regresar, No o sea, puede casarse no puede, con su o sea, primer no esposo. puede. O sea, porque está prohibido por la Torá que la persona que ya se divorció haga su vida, pero no que regrese, está prohibido. Así lo estipuló Dios. Ahora entonces, Entonces, ¿cómo? este reino de Israel que fue desechado,
porque quisieron y Dios les dio carta de divorcio. Entonces, ¿cómo será que va a poder regresar Con el a primer marido. desposarse con su primer marido? Ay, no Yo lo podría. veo complicado, Está complicado, ¿no? está Ay, no complicado. podría. O sea, ahí se nos Bueno. forma una... Una situación. Un zapero. Un zapero. Es Se verdad. nos complica Se la nos complica. vida. Por eso ahorita, pero ahora se nos va a despejar eso. Eso, Todo tiene su... sí. Ahí ibas a leer lo de la profecía. Sí, ya la leímos, ¿no? No. ¿Cómo que no? Jeremías. O sea, ya leímos 3:8. Levítico, Deuteronomio, sí, Sí. donde le entregó carta de repudio. Sí. A la rebelde Israel. A Judá no le entregó carta A de divorcio. Judá no, porque además sabemos que Judá regresó, finalmente se mantuvo en obediencia, o sea, sí, fue rebelde y todo, pero digamos que un poquito más nobles, estos más Se fueron por el mundo duros. entero Y y además no volvieron. se asemejaron a los gentiles, a las naciones, adoptaron las costumbres de las naciones paganas. Sabemos hasta el día de hoy que los descendientes de esta casa de Judá, ellos se mantienen firmes en la Y ahí obediencia vino a la el Torá. Jesús ¿sí? de esa tribu de Judá. Sí, Vino entonces, Jesús. En cambio, la casa de Israel No, se pues- fue por el mundo, se Se pervirtió. pervirtió, que nos y nos- representa ese hijo pródigo, ¿no? que nos representa Que ese se hijo. fue, hizo Se todo, revolcó, pero regresa, gastó todo su regresa. dinero, pero regresa. Esa Regresa. es la promesa que Esa tenemos. es una promesa. que Pero estamos entonces regresando. sí nos queda una situación donde cómo puede reconciliarse, porque ese Israel que un día se desposó con el Creador, hizo adulterio, cometió adulterio, le entrega carta de divorcio, la Torá nos dice que no puede regresar, no se pueden otra vez juntar, entonces ahí Están ahí está destinados complicado. a morir Bueno, por entonces su pecado. ahora en un momento se despeja esa situación, la resolvemos. Otro pecado de muerte que cometió Israel, básicamente lo mismo, son formas de decirlo, es la idolatría. Por idólatras. ¿Sí? El pecado de idolatría, que es bastante delicado. ¿Sí? Vamos entonces al precepto legal en la Torá. Deuteronomio 13. Uh, 6 al 10. Israel cometió adulterio Idolatría. e idolatría. Y ya vimos en el precepto legal que quien comete esos pecados Lo pagan lo con paga la vida. con la propia vida. O sea que hasta ahí vamos Graves vamos porque... complicados. Y con Pero- carta de divorcio. Y con carta de divorcio, entonces, ¿cómo hago? Si regresa o no regresa con el ex. ¿Cómo se dice? Pero como los designios de Dios, eso acá hablándolo terrenalmente, pero en los designios de Dios, Él es el creador, Él es el eterno y todo lo sabe hacer todo lo bien. sabe, lo puede, pero por eso también uno tiene que estar Ser ¿no? obediente. obediente, porque entonces, bueno, otra razón por la que vino un Mesías a morir, para poder reconciliarse con su amada Israel. Para reconciliarse. Que ese yo digo que es el propósito más grande. Ese es el único propósito. Claro. Es que esas cositas se le van a uno. Toca esto porque se va. Cuando se va la voz, se siente tan fuerte. Ese es el único Claro. propósito. Y por eso es que una va unida a la otra, porque se va a reconciliar con su amada Israel, pero primero hay que surtir un paso, que por eso dijimos, para expiar unos pecados. ¿A qué fue que vino el Señor? A reconciliar. A reconciliar, a buscar No ha venido sino, ¿qué versículo? por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahorita lo miramos, eso Bueno. sale ahorita en este momento. Entonces, se va a reconciliar con su amada Israel, pero para reconciliarse, primero hay que expiar esos pecados de muerte que cometió. Entonces, bueno,
¿Cómo se va a reconciliar? Entonces vamos a mirar, interesante, vamos primero a una carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios 7:39. Bueno, digamos desde el 38. De Bueno. manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Nos podemos casar. Sí. Con tal que Con sea tal que sea en el en Señor. el Señor. ¿Ese nomás 39? Eso nomás, sí. Entonces, eso lo dijo Pablo, pero... Voy a no. un cafecito Sí, con claro, leche. perfecto, sí. Bueno, sí. Pablo dice, la mujer, pero lo vamos mirando proféticamente, Si la mujer casada, la mujer está ligada mientras el marido vive. Ojo con esa palabra, mientras el marido vive. Pero si el marido muere, yo creo que eso es muy obvio. ella se Muere, puede casar. si el marido muere, juego de palabras, muere. Porque yo me planteé una pregunta, ¿no? Está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor, ¿cierto? Por eso es que nuestro amado Mesías muere. Él muere y resucita. ¿En qué resucita? En un hombre nuevo. Y como resucita en un hombre nuevo, entonces Israel puede venir y desposarse con su amado. ¿Sí ven? Pero, Proféticamente lo vamos a mirar. el Mesías muere. Nuestro Mesías murió. Sí, ¿saben? sí. Y resucita en un hombre nuevo. ¿Cómo es nuevo? Nuevo es nuevo. ¿Qué misterio hay ahí? Entonces, Israel puede reconciliarse con ese amado. Esas son las cosas de Dios, son así, bastante raras, bizarras, extrañas, como anómalas, pero tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué el Mesías murió? Para expiar pecados de muerte que tenía Israel. Es tanta su misericordia. No quiso que, porque si no, entonces todos muertos. Y se acabó. No lo quiso así el Mesías. Él dio su vida. Entonces, los tickets que había en contra nuestra fueron anulados, ¿no? Además, ya se puede reconciliar porque murió y resucita en un hombre nuevo. ¿Cómo es nuevo? Pues no importa. Ok, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Un cuerpo incorruptible. Entonces tenemos que tener presente todo ese juego de palabras, todo lo que está diciendo el Pablo. O sea, no tiene que tener en cuenta que no iba a decir Pablo, pues lógico. Pues si el tal marido vive, pues no. Pero si ya está muerto, por supuesto que está en libertad de casarse. ¿Sí? Pero ahora lo vamos conectando proféticamente. Bueno, vamos a mirar otra cita interesante en Juan 11, 45 al 53. Juan 11, 45 al 53. Hicimos una pregunta que es, ¿por qué tenía que venir un Mesías a morir? Primera respuesta, para expiar pecados de muerte. Segunda, para poder que no muriéramos reconciliarse. nosotros. Claro, Él murió por claro, nosotros. porque es que nos tocó Por haber cometido esos pecados. adulterio e idolatría, pecados que no se pueden Para expiar. expiar pecados de Se las- muerte, ¿qué? Para expiar pecados de muerte. Segundo, razón, para poder, aquí está, reconciliarse con su amada Israel. Sí, para mí es. Sí, vamos así por ítems. Eso es bonito y uno entiende mejor. Uy, qué bonito, ¿no? Entonces vamos a mirar este pasaje de Juan 11, 45 al 53
hay una situación interesante donde el sumo sacerdote dio toda una razón, a lo mejor ni lo entendían muchos de los que lo escucharon, ¿cierto? Pero A ver, profetizó, dice. recibió revelación de Dios en ese momento y por eso profetizó. El complot para... Nuestra pregunta inicial, ¿por qué tenía que venir un Mesías a morir? Para expiar pecados de muerte que cometió Israel. ¿Cuáles? Adulterio e idolatría. ¿Qué color es su marcador? Esto es un agua marina. Regálame un momento. Segundo, a reconciliarse con su amada Israel. Pues, para poderse reconciliar, pues tiene que expiar los pecados. ¿Cómo se va a reconciliar? Y tercero, esta es muy bonita, todas son lindas, a recuperar sus ovejas perdidas. Las ovejas perdidas que tienen nombre y apellido, ¿no? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Que por cuántas tribus está conformada esa casa de Israel? 10. Perfecto, muy bien, muy bien. Eso me suena como para pregunta de quiz. No, por eso no viene la verdad. Ay, sí, cómo no. A recuperar las ovejas perdidas de la casa de Israel, reino de Israel, compuesto por 10 tribus. Bueno, interesante. O sea, Se pone muy bonito. Imagínense. Claro, porque yo les dije, empezó desde que llegó el Mesías, empezó ese proyecto de restauración. ¿Qué se restaura? Algo que estaba dañado. Eso no se va a quedar así toda la vida, no, señor. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Ya vamos entendiendo. Por eso también dice la palabra, una casa dividida. ¿Sí? Sí. ¿Ven? ¿Por qué cada cosita que Jesús decía no se le ocurrió ahí algo? No, todo va hilado. Entonces vamos a Mateo 15, 24. Ay, Mateo, dice, coloqué mal. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está, muy, muy clarito. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Confirmemos unos capítulos atrás, Mateo 10, 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6. Léelo, muñeca. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.